Hola amigos, bienvenidos a Arquitub. En este video aprenderemos a recuperar un archivo de AutoCAD, ya sea que se haya ido la luz y no hayamos guardado nuestro proyecto o se haya cerrado sin ninguna razón. Así que comencemos. Para empezar voy a dibujar un cuadrado en mi proyecto, que es el que vamos a recuperar. Ahora cerraría AutoCAD desde el administrador de tareas para simular que se cerró por error. Ya cerrado, abriremos AutoCAD. Una vez que se haya abierto AutoCAD, abriremos un nuevo dibujo. Aquí insertaremos el comando Drawing Recovery, o para la versión en español, Recoup Dibujo. Nos saldrá este menú. Aquí buscaremos nuestro archivo. Vemos que aquí está mi archivo, damos clic al signo de más y vemos que aparecen 3 archivos. Seleccionamos uno y en la parte de abajo nos dice la fecha y hora cuando se guardó por última vez. Ahora buscaremos el que tenga la fecha más reciente. Si abrimos el archivo original, vemos que no pudimos recuperar el cuadro que anteriormente habíamos dibujado. Pero si abrimos este, vemos que aquí sí se pudo recuperar. Si esta opción no les sirvió, no se preocupen, hay otra manera para recuperarlo. Iremos al icono de AutoCAD, después a opciones. Nos saldrá esta ventana, iremos a la pestaña de documentos y en esta pestaña iremos a ubicación de documentos guardados automáticamente. Damos clic, nuevamente clic y vemos que se seleccionó la dirección. Damos control C para copiar, damos cancelar y ahora abriremos la carpeta de documentos. Aquí pegaremos la dirección que acabamos de copiar. Nos aparecerá todos los documentos que se van guardando en tiempo real. Buscamos nuestro archivo y vemos que aquí se encuentra. Está con extensión SV $. Y nos dice la hora, que es la misma cuando se cerró. En caso de que no aparezca la extensión, vamos a vista y activamos la opción de extensiones de archivo. Damos clic derecho sobre el archivo, cambiar nombre. Lo que haremos es cambiar la extensión de SV $ a DWG. Damos enter, nos preguntará si estamos seguros y decimos que sí. Como vemos, ahora aparece el icono de dibujo de AutoCAD. Solo damos doble clic para abrirlo. Al abrirlo nos damos cuenta que sí se pudo recuperar el cuadrado. Ahora les enseñaré cómo evitar que no se guarde nuestro proyecto. Iremos al icono de AutoCAD, opciones y a la pestaña guardar y abrir. Activaremos la opción de guardado automáticamente. Aquí podemos configurar el tiempo para que se guarde cada cierto tiempo automáticamente. Lo recomendable es cada 10 minutos, porque si lo colocamos cada minuto se hará muy lento trabajar en AutoCAD. Damos a aceptar y eso sería todo. Espero que este video les haya funcionado. Si es así, házmelo saber con un like. Suscríbete para ver más videos. Comparte este video con tus amigos que tengan el mismo problema y si tienes alguna duda me la puedes hacer en la caja de comentarios.